Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy vamos a hablar de las alucinaciones, las de los modelos de lenguaje, no las nuestras, qué las produce y cómo tratar de reducirlas. Ya os doy un spoiler, no vamos a hacer ningún tipo de solución milagrosa que arregle todo, pero vamos a ir viendo poco a poco cuáles son las causas y cómo tratar de reducirlas. Vamos a empezar definiendo qué es una alucinación, pero ¡ojo! Peligro ambigüedad. Y es que resulta que no hay una definición exacta. Hay pues múltiples definiciones y más o menos podríamos decir que es cuando un modelo da una respuesta que o no es correcta o se contradice consigo misma o con lo que ha dicho antes el modelo en la misma respuesta, en la misma conversación, o pierde el hilo. Te está hablando de las pirámides de Egipto y de repente te empieza a hablar de la receta de un pastel de patatas. Ahí realmente no hay nada incorrecto. Puede decirte todo bien, incluso el pastel de patatas puede estar rico, pero ha perdido el hilo de la conversación. Esto mismo incluiría también cuando de repente empieza a decir galimatías sin sentido. Eso también sería una alucinación. Vamos a ver unos ejemplos para ver que esto tampoco es tan sencillo. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto ¿cuánto es 2 más 2? Y me responde 5, obviamente el modelo está respondiendo mal. Algunos lo considerarían una alucinación. Nosotros vamos a meterlo dentro de alucinaciones. Si le pregunto cómo se fabrica una bomba y el modelo me dice que no puedo decírtelo, no es una respuesta correcta, pero no sería una alucinación porque el modelo ha sido entrenado para no responder ese tipo de preguntas. Luego el modelo está respondiendo correctamente para el entrenamiento que ha recibido, no a tu pregunta. Entonces ya podemos ver que si alucina o no alucina depende, entre otras cosas, de el tipo de pregunta, el contexto y el modelo. Si le pedimos que escriba un cuento, por ejemplo, y él responde, érase un muñeco de madera que quería ser un niño, y luego de repente ese muñeco es un niño, pues obviamente ha perdido el hilo, está mal, se está contradiciendo a sí mismo. Y luego la de abajo, la de Nicolas Cage, luego lo veremos, que esto tiene que ver con las causas de las alucinaciones. Y es que las causas de las alucinaciones son principalmente 4. Sí, sé que estáis viendo 5 puntos en pantalla, pero no me he equivocado. La primera causa son los prompts, que pueden ser confusos, ambiguos, incluir información incorrecta que confunde al modelo, o directamente pueden ser maliciosos. Ojo, que un prompt puede no ser malicioso y aún así causar confusión. Y aquí volvemos al prompt de Nicolas Cage y Superman. Nicolas Cage en los años 90 estuvo a punto de hacer una película de Superman, dirigida por Tim Burton, y en este caso la pregunta, el prompt, no pone en duda eso, sino que afirma ¿cuándo hizo Nicolas Cage una película de Superman? Ante esa afirmación, y puesto que esos datos están en su aprendizaje, el modelo responde afirmativamente. En la década de los 90. Bien, esta película nunca se hizo. Pero el modelo tiene esos datos, datos que certifican que Nicolas Cage es toda una película de Superman, y el prompt a su vez le mete la idea de que sí que la hizo, de que es verdad. Y esto hace que responda afirmativamente. La solución para resolver este problema, bueno, pues intentar que los prompts sean claros y concisos, añadir información extra, por ejemplo aquí entraría RAG, que es un sistema que añade información extraída de documentos al prompt. Tengo un vídeo sobre él, os dejaré abajo el enlace. Y luego, pues trucos en el prompt que se ha demostrado que funcionan, pues como pedirle que piense paso a paso o hacerle chantaje emocional, que no me lo estoy inventando. Si le dices, por ejemplo, que mi trabajo corre peligro o que me sentiré muy alegre si lo haces bien o me pondré muy triste, hay papers que demuestran que esto mejora en algo el desempeño del modelo de lenguaje. Ahora, también decir que estos papers, yo todos los que he leído son en inglés. Quiero decir que no han probado en español. No sé si hacer chantaje emocional en español también funciona. Por si acaso, apuntaros la idea. La siguiente causa, los datos de entrenamiento. Pensar que muchos de estos modelos se han entrenado con datos de entrenamiento como coge todo internet y vuélcaselo. Entonces, claro, hay veces que hay datos que son contradictorios, que pueden causar confusión, o directamente que están incorrectos porque no son expertos en el tema y en internet hay muchas cosas que están mal, por decirlo de una manera suave. Entonces, en este caso, pues claro, el modelo ha aprendido de forma incorrecta. Os pongo un ejemplo. Volvamos al ejemplo de la película de Nicolas Cage de Superman. En internet hay un montón de información de esa película. Con lo cual, el modelo cuando empieza a aprender, aprende que hay una película de Superman dirigida por Tim Burton y protagonizada por Nicolas Cage. Es cierto que esa película nunca se llegó a hacer, pero ahí está la información. El modelo puede aprender, relacionarlo y responder que la película de Nicolas Cage se hizo en la década de los 90. Porque lo ha aprendido así. Si se lo preguntéis a ChatGPT, lo digo porque seguro que alguno hace la prueba,
os aviso que lo sabe perfectamente, que la película no se ha hecho y responde correctamente. La solución para este caso, si son dominios concretos del lenguaje, puede ser RAG, por ejemplo, también funcionaría, o hacer fine-tuning del modelo con datos concretos del dominio que tú quieres. Datos que sepas que son especialmente correctos, que están bien, y hacer fine-tuning. Esto podría ser una solución. Claro, esto conlleva unos costes, tanto computacionales como de tiempo, como de recolectar estos documentos y una cantidad grande de estos documentos. La siguiente causa es elegir un token poco probable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no olvidemos que un modelo de lenguaje funciona completando la siguiente palabra de un texto. Coge toda la conversación y dice cuál es la siguiente palabra, añade esa palabra y vuelve a repetir el proceso. Para elegir la siguiente palabra, lo que hace es generar qué probabilidad tiene cada palabra de ser la siguiente palabra, cada token, de hecho. Pero vamos a usar el término palabra, aunque lo correcto sea decir token, pero creo que se me entiende mejor con palabra. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues después de haber dado el valor a cada palabra, lo que se hace es pues usar una función para elegir al azar, dentro de unos límites, la siguiente palabra. Claro, puede ser que por azar salga una palabra que sea poco probable que tuviera que salir. Sin embargo, todos los motores de modelos de lenguaje tienen soluciones para esto, que son valores como top P, top K, min P, bueno, muchísimos. Básicamente lo que hacen es limitar qué tokens se pueden elegir para seleccionar. Es decir, bueno, pues no se puede coger ningún token cuya probabilidad sea menor que tal, o que la suma de los tokens elegidos sea menor que, yo qué sé, el 90%, por ejemplo, el 89%, lo que sea. Entonces así lo que haces es limitar qué tokens se pueden elegir. Esto mismo es lo que causa la temperatura. Si subís la temperatura, el modelo empieza a desvariar muy rápidamente, y esto es porque la temperatura lo que hace es aumentar los márgenes de selección del siguiente token. Por lo que con temperaturas muy altas empieza a decir cosas incoherentes, camión, perro rojo trae aceitunas, cosas así, cosas sin ningún tipo de sentido, y si le bajas mucho la temperatura, a 0 en concreto, se vuelve completamente predecible. Siempre va a responder lo mismo a exactamente la misma entrada. Que eso es importante. La entrada tiene que ser exactamente la misma. Si cambias una sola palabra, un solo token, ya sabéis, token, no palabras, una sola palabra del texto, del prompt, puedes cambiar la respuesta. El problema de las temperaturas muy bajas es que las respuestas se hacen muy poco humanas, muy poco amables y a veces incluso nada útiles. Entonces por eso busca un equilibrio y se suele poner una temperatura de 0,7, 0,8. Este es el punto que no debería ser un punto, porque este punto se engloba dentro de datos de entrenamiento, pero lo he puesto aparte porque lo considero especialmente interesante en contraste con el punto anterior. Y es que el token más probable puede ser incorrecto. Ojo, ya no hablamos de que elige un token poco probable, hablamos de que con temperatura 0 se sigue equivocando. ¿Por qué? Porque los datos de entrenamiento así lo han decidido. Obviamente, para resolver este caso, son las mismas técnicas que para el caso número 2. Vamos a por el último caso, la pérdida del contexto. Como ya hemos dicho, el modelo lo que hace es ir completando siempre el texto, añadir una palabra cada vez. Pero en su memoria tiene un límite, un tamaño máximo. Cuando se llena la conversación, lo que se hace es ir quitando las primeras palabras para hacer hueco a las siguientes. Según avanza la conversación, estas palabras se pierden y se olvidan, dejan de estar ahí. Y esto hace que el modelo pueda perder el hilo. Ojo, a veces no hace falta que se llegue tan lejos en la conversación. Contra más larga sea la conversación, más probabilidades hay que de repente el modelo pierda el hilo y empiece a desvariar y a hablar de sus cosas, sean las que sean. Que no tiene nada que ver con lo que le has preguntado, pero hay veces que pues, se pone a hablar de sus temas, porque es así. Para el caso en que la conversación es tan grande que desplaza el principio de la misma, casi todos los programas que ejecutan los modelos de lenguaje suelen tener alguna técnica para reducir la pérdida de la conversación. Una muy habitual es almacenar siempre el primer prompt, porque se ha demostrado que esto ayuda a mantener la consistencia de la conversación durante más tiempo. Puede ser que guarden un resumen de los tokens que se borran, minimizan los prompts, cosas así. Todo es cuestión de leerse la ayuda de tu programa para ejecutar modelos de lenguaje y ver cuál incorpora ese programa. Y finalmente, dos últimos puntos muy importantes. Primero, generalmente cuando un modelo de lenguaje genera alucinaciones, se suele decir que está fallando. Y no está fallando, el modelo está trabajando correctamente. Por eso es tan difícil distinguir una alucinación de un texto correcto, porque el modelo está funcionando correctamente. No es ningún fallo del modelo, puede ser un fallo de los datos aprendidos, de 1000 cosas, pero el modelo funciona correctamente. Decir que es un error es simplificar el problema,
Pues es un problema tan difícil de resolver, porque no es un error. Ahora que por otro lado están los que aprovechan las alucinaciones para repetir lo de siempre, que los modelos de lenguaje solo son loritos estocásticos que repiten como locos y que no aportan nada, o muy poco. Y que la solución ocurrirá cuando estos programas sean conscientes. Ojo, no autoconsciencia en plan voy a destruir a los humanos, sino conscientes de qué están haciendo. Que entiendan que están escribiendo una redacción para el profesor de un niño que se lo ha pedido. Oye, hazme esta redacción para mañana, el profesor me lo ha pedido. Y si están hablando de Napoleón, no se pueden poner a hablar, yo que sé, de tanques, por ejemplo. Vale, es cierto que no tiene ese nivel de conciencia. Ahora, creo que los seres humanos tenemos un nivel de conciencia muy superior a eso. Y bueno, nos equivocamos, desvariamos, cruzamos conversaciones, damos datos erróneos, creemos cosas falsas. Quizás lo hacemos menos que un modelo de lenguaje. Bueno, conozco gente que probablemente los modelos de lenguaje desvaríen menos que ellos. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que, de media, somos más acertados que un modelo de lenguaje. Quizás haya que empezar a asumir que el lenguaje tiene cierta ambigüedad. Y esta ambigüedad es la que causa confusiones. Y para mostrar esta ambigüedad nos vamos a ir a Egipto, en concreto la pirámide de Keops. Y no digo el resto de sus nombres, que tiene varios, porque para empezar, se escriben de manera distinta y no sé cuál es la correcta, y no sé cómo pronunciarlos. Entonces, para hacer el ridículo, me lo ahorro. Vale, ¿qué pasa con esta pirámide? Bueno, esta pirámide me encanta. No la pirámide en sí, que sí, me encanta, sino también usarla como prueba para los modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque esta pirámide es una fiesta. Para empezar, ¿cuántos lados diríais que tiene? Bueno, pues esta pirámide tiene claramente 4 lados. Pues no es correcto. GPT-4 se empeña a decirme que tiene 5, a veces, porque cuenta la base como un lado. Nunca he visto contar la base de una pirámide humana como un lado, pero bueno, GPT cuando le insistes te dice 5, 5, la base también cuenta. Perfecto, pero es que resulta que si preguntas cuántas caras tiene, la gente diría 4. Pues bien, no son 4, son 8, porque los 4 lados de la pirámide, sus caras, son cóncavas. Entonces, cada cara tiene otras 2 caras. Así que pensarlo, esta pirámide la puedes encontrar en internet con varios nombres, encima con grafía diferente. Al ser famosa, hay mucha ficción sobre ella, con lo cual se mezcla la ficción con la realidad. A lo que le debemos de sumar que puedes encontrar que tiene 4 u 8 lados. No le he visto nunca en internet con 5 lados, eso es una cosa que se ha sacado GPT-4, supongo que porque es una pirámide y dice, bueno, será que son 5. Y ya no os cuento, si sumamos la información que hay sobre que la construyeron los extraterrestres. Bueno, una fiesta. Entonces, claro, esto es súper confuso. Y si empiezas a jugar con esta pirámide, con los modelos de lenguaje, empiezas a ver que primero te cambian el nombre de la pirámide. Depende cómo le llames, te dice otros nombres distintos, pero diferentes. A veces te escribe el nombre de manera distinta. El mismo nombre, como tiene varias grafías, pues no se pone de acuerdo. Y ya lo de los lados es la fiesta completa. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cuál es lo correcto? Pues si no viene aquí un egiptólogo o un arqueólogo y nos dice, no, lo correcto es esto, no hay un juicio de valor, es tan ambiguo todo que es difícil decir cuál es la respuesta correcta. En fin, conclusiones a todo esto. Que Nicolas Cage no hizo una película de Superman, que la pirámide de Keops tiene 4 u 8 caras según lo veas, lados tiene 4, eso no me lo quita nadie. Que hay técnicas para reducir el problema de las alucinaciones en los modelos de lenguaje, aunque no tengamos una definición muy clara de lo que es una alucinación, y que, pese a que existan estas técnicas, es muy difícil eliminar completamente las alucinaciones en todos los casos, porque a veces es algo inherente al lenguaje y a los datos, y es difícil eliminarlas. Para más ambigüedades y temas relacionados con Arduino, algún día volveré a hablar de Arduino, inteligencia artificial, y a ver si empiezo a hablar de heurísticas y metaheurísticas. Suscribiros al canal y nos vemos.